Bueno, ¿cómo están? En este video que les voy a preparar para esta semana, voy a retomar lo que trabajamos de sociales para poner en claro algunas ideas, ¿sí? Que vamos a trabajar. Y también para proponerles una actividad de matemáticas, ¿sí? Primero, para comenzar, la última tarea, que estuvo referida a una pregunta que había que cuestionar en casa, sobre por qué usualmente en la escuela se elige comenzar la historia, a contar la historia, con lo que fue el proceso de la colonización, ¿sí?, de los europeos. La idea era poner en duda las cosas que sabemos, ¿sí? No hay una manera de pensarlo ni bien ni mal, sino de empezar a ponerlo en duda, ¿no? Todo lo que nosotros vamos a ir aprendiendo lo vamos a poner en duda para seguir aprendiendo cada vez más y no quedarnos solamente con una idea. Yo les preparé aquí la idea de la historia pensada, como la vamos a trabajar, por muchas historias. ¿Eso qué quiere decir? Que según lo que lea, según el lugar donde me posicione, la historia europea va a ser una, o sea, desde el punto de vista de los que vinieron a colonizar, va a haber una idea de historia, de lo que pasó, y otra va a ser la que tienen los pueblos originarios, ¿sí?, sobre ese momento. Esto es muy importante porque ustedes ahora que son un poquito más grandes ya tienen que empezar a dudar, a preguntar, a poner en cuestión sobre las dos maneras de entender por ahora la historia. No hay dos, seguramente hay más posibilidades. Pero en la escuela, generalmente, siempre comenzaban con la postura de Europa o España. Eso quiere decir que aprendíamos generalmente una postura de lo que fue el proceso de colonización y casi nada sobre cómo habían visto ese proceso, cómo lo habían vivido nuestros pueblos originarios. Entonces, en la escuela vamos a hablar sobre muchas historias y, mejor dicho, muchas maneras de entender la historia, ¿sí? Una de las cosas que a mí me hubiese gustado plantear en el anterior video, pero solamente quise ver qué respondían sobre la primera pregunta, eran algunas ideas que se tenían muy en cuenta a la hora de enseñar cómo fue la llegada de Colón a América, cómo los habían recibido los pueblos originarios. Y había siempre una división sobre estas ideas. Y había una idea de indio y una idea de los europeos, en este caso españoles, porque fueron los españoles quienes llegaron a nuestro territorio, donde vivimos ahora, ¿sí? Dos ideas que lo puse como en un cuadro que está comparando una cosa con la otra. La idea que se enseñaba de indio, ¿sí? Recuerden que nosotros ya no hablamos de indio, sino que hablamos de pueblos originarios, ¿sí?, de indígenas. Y la otra columna sobre las ideas que se enseñaban de los españoles. Esto se instaló, fue lo que más se enseñaba, y si nosotros preguntamos a personas más grandes, también se enseñaba de esta manera. Había una idea del español como una persona civilizada. ¿Qué quiere decir? Que se comportaba de la manera correcta, que hacía las cosas bien, ¿sí? Con la figura de las personas blancas como personas buenas, y la idea de que eran superiores. Eso quiere decir que los españoles eran mejores. Había una postura, una idea de enseñarlo así. Nosotros ahora podemos pensar entonces que el indio lo habían dejado para el lugar de las personas que no eran civilizadas, ¿sí? Lo que yo acá puse fue ignorantes. La idea de que no sabían, se comportaban mal, ¿sí? La idea del negro, del color negro opuesto al blanco como bueno, el negro como malo. Y la idea de que eran inferiores y que los españoles eran superiores.